por el CEDE, Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas AC. Agradezco muchísimo a los participantes para este panel. Se encuentran con nosotros Rodrigo Galván, Ricardo de la Peña, Ulises Beltrán y Francisco Bundes y Alberto Vera. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su participación. Esta mesa estoy seguro que va a ser muy importante y contribuirá al entendimiento de los resultados de la elección de hace algunos meses y también el papel de las encuestas en ella. Bueno, sin más, me gustaría comenzar con la primera presentación de Rodrigo Galván, de las Heras Demotecnia. El título de su presentación es Un modelo de votantes probables para estimar la intención de voto. Muchas gracias, Rodrigo, y adelante. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Sin lugar a dudas, todos los eventos después de las elecciones, no sé por qué empiezan con encuestas. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Se habla más de las encuestas y que sí estuvo bien, que estuvo mal, lo mismo en México, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Me parece que pasa por dos cosas. La primera es porque uno lee en las encuestas lo que uno quiere leer, está estudiado que uno le hace caso a lo que confirma la predisposición de cada quien, es decir, le voy a hacer caso a las encuestas que dicen lo que yo quiero escuchar, y no voy a ver o voy a descalificar las que dicen lo que no. Cuando viene la realidad, sin lugar a dudas, dicen las encuestas se equivocaron, aunque hayan sido las menos. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que los modelos demoscópicos de mediciones electorales, a diferencia de muchísimas otro tipo de mediciones, se enfrentan a un día de la elección. Y se enfrentan a un día de la elección donde se juzga, me parece a mí de manera equivocada, con respecto al resultado, que tanto te acercaste, que tanto te alejaste. Que si bien nuestro trabajo debe de ser contar una historia que se parezca al final, ¿no? Sí, tú estás viendo una película de no se puede casar al final con el que ha odiado siempre, ¿no? Es decir, tiene que tener una coherencia la historia que estés contando. Pueden pasar muchísimas cosas, de clima, de lluvia, atentados como en Madrid, que pueden cambiar las cinesias. Entonces, juzgar a las encuestas con base en el resultado, pues sería tanto como decir que somos adivinos o pronosticadores. Eso es una discusión que todo el mundo la sabe, la damos nosotros cada vez, pero no deja de sonar a pretexto de por qué se parecen o no se parecen los resultados de nuestras encuestas a lo que ocurrió. Hoy me parece, sin el afán de vender, aunque sería bueno, ¿verdad?, en estas épocas, que el lugar en el que se encuentra la empresa que dirijo, con base en los resultados que publicamos y lo que ocurrió, me da cierto margen el día de hoy para poder hablar de que los modelos de votantes probables son necesarios si queremos hacer encuestas electorales. Por supuesto que tenemos gente que dice, no, nosotros hacemos fotos del momento, así estaba la intención, y ya si no salieron a votar, bueno, pues ya fue cosa de ellos. No, me parece que sí estamos en la obligación, por lo menos, de explicar la diferencia que hay entre medir intenciones de voto y dar escenarios de votantes probables. Y no creo que haya mejor manera de explicarlo que con ejemplos. Si me permiten, voy a compartir una presentación. No sé si ahí la están viendo. ¿La ven ahí? Ya la estamos viendo. La voy a poner en, Javier, si me dices si se ve la pantalla completa. Se está viendo la pantalla completa. De la presentación, ¿correcto? Es decir, se está viendo los bookmarks del lado izquierdo. Ah, ok. Ahí. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Ahí ya la quité. Perdóname. Ahí se ve la pantalla completa. Ok. Decía yo que hay una gran diferencia entre la intención de voto, la intención que tienen los electores de acudir a la urna, y los que terminan asistiendo a ejercer su voto.
En medio de eso, una gran mayoría de encuestas o de casas encuestadoras lo que hacen es quitan la no respuesta, el no sabe, y vuelven a calcular a 100 y se mantiene una misma, digamos, tendencia entre los partidos. Eso es tanto como asumir que quien te dice que va a votar por Xóchitl tiene la misma probabilidad de asistir a la urna de alguien que dice que va a votar por Claudia Sheinbaum. Cuando sabemos, evidentemente, que, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, la gente que por recibir algún programa social, porque está de moda, porque son más, porque tal, es más fácil alguien que tenga que votar por Claudia Sheinbaum y que no acuda a alguien que ya de plano te dice que va a votar por Xochitl, tiene mucha probabilidad de ir a votar. Ok. Dicho esto, en medio hay algo, esto que les decía, que es quitar la no respuesta y multiplicar por 100. Y ahí es donde me parece a mí que tenemos una deuda con los ciudadanos de explicar que no es solamente la tendencia, porque la tendencia tendría que venir el no sabe, el ninguno, el depende, pero tampoco son escenarios de votantes probables porque no se está modelando, porque estamos asumiendo que todos los que te contestan van a ir a votar. Lo explico, miren, en esta primer gráfica nosotros vemos de enero a mayo, según mis encuestas, las que yo levanté y lo que está publicado, la intención, ¿no?, de la gente de votar. Es decir, solamente estoy graficando la gente que me contestó de enero a mayo, que está completamente segura de ir a votar. Recordando, ¿no?, hablábamos con Ricardo Peña, lo que decía María de las Heras, que en este país a todos decimos que sí, y por eso somos tantos, ¿no? ¿Usted dejaría de fumar? Sí. ¿Usted haría ejercicio? Sí. ¿Usted? Sí. Ok, y luego no hacemos nada, ¿no? Un poco lo mismo pasa. ¿Usted iría a votar? Sí. 74% está seguro. Pero fíjense cuánta gente conocía la fecha de la elección. En enero el 40, 50, en marzo 34, abril, incluso ya en mayo, a días de la elección, había más gente que estaba completamente segura de votar y que no conocía la fecha. En marzo, más o menos, para que nos demos una idea, había 40% de mexicanos que estaban completamente seguros de ir a votar, quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, no podemos asumir que esa gente que no conoce la fecha de elección va a ir a votar. Es un ejemplo. Si esto lo traducimos entonces a la intención de voto por Morena, PT Verde, nosotros vemos que 53, 59, 55, 51, 56, no sé ustedes, pero yo escuché en estos 5 meses, ya subió, ya bajó, va a ganar Xochitl, va a perder Xochitl, Claudia ya se cayó, no sé qué. Miren, la intención de voto estamos, si nosotros sacamos la mediana de esto, está bastante facilito, no se movió mucho, pero lo que sí se afecta, por ejemplo, una de las variables es la fecha de la elección. Eso hace que si yo convierto esto, según el modelo de las Heras, lo convierto en un escenario para Claudia Sheinbaum, ya no ando en los 50, ya ando en los 60, 63, 61, 66, 67, 64 es el último que publiqué yo. ¿Por qué? Si la intención era del 51 o del 56 en la última, ¿cómo son estos 8 puntos? Evidentemente tiene que ver entre muchas otras variables que nosotros utilizamos. Una de ellas es el conocimiento de la fecha de la elección. Por eso nosotros podemos publicar el número de votos y sacamos escenarios de votantes probables. Y aunque la intención de voto que ustedes ven, que es del 56%, 53%, bastante pareja, y el escenario es del 63 y llega hasta el 64, igual, bastante planito, el número de votos que yo puedo estimar sí pasa de 27 millones a 34 millones, que no es poco, son 7 millones de votos de que empezó a que terminó la elección. Esto es lo que yo publiqué en la última elección. Algo similar pasa con Xóchitl Gálvez y los partidos que la abanderaban. Estas dos son las mismas, pero vean, la intención de voto que tenía PAN, PRI, PRD era del 13%. Cuando yo saco el escenario probable según las variables para modelar, sube del 13 al 28%. O sea, mientras que nosotros vimos un incremento en Claudia Sheinbaum solamente del 10% entre el escenario
y lo que sacó, perdón, entre la intención y lo que sacó, en el caso de Xóchitl Gálvez es más del doble lo que sacó versus la intención de voto. Si nosotros lo vemos en número de votos, sin embargo, no se movió. Empezó con 14 millones y terminó con 14, casi 15 millones. En mi encuesta, que al final terminó muy, muy parecido a lo que ocurrió. ¿Qué es lo que quiero decir? Si me permiten. Bueno, si nosotros asumimos y con estos mismos números yo tomo la intención de voto, le quito la no respuesta, multiplico por 100 y doy escenarios, según lo que vimos, sin lugar a dudas, Claudia Sheinbaum iba a perder en porcentaje y Xóchitl Gálvez iba a subir en porcentaje. Cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que la gente que está o se declaraba o que contestaba en una encuesta que iba a votar por Claudia Sheinbaum estaba ya mucho más segura de votar que la gente de Xóchitl Gálvez. Por lo tanto, la no respuesta no se puede repartir igual. La no respuesta había que repartirla según una serie de variables. Por ejemplo, una de ellas, el conocimiento de la fecha de la elección. Concluyo diciendo, como una deuda hacia el ciudadano, hacia el elector y la publicación de encuestas, nosotros tendríamos por lo menos que aclarar a los lectores, a los medios, a la gente, en qué momento se está publicando la pura intención de voto o en qué momento se están haciendo escenarios de votantes probables. El paso de en medio es el que me parece que nos está haciendo daño como industria. El paso de quitar la no respuesta y multiplicar por 100. Sin más, por el momento quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Puede dejar algún tiempo? Si me indican si alguien quiere hacer algún contrapunto en alguna presentación, algún comentario, siéntanse en la libertad. Y si no, mientras vamos avanzando y si no, podemos hacer un pequeño diálogo entre todos al final. Muy bien, nuestra siguiente presentación es de Ricardo La Peña, de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas. La presentación es el impacto del modo de aproximación en la exactitud de las encuestas estatales en México en 2024. Muchas gracias, Ricardo, también por coordinar esta mesa. Adelante. Gracias, Javier. Voy a compartir pantalla desde un principio. ¿Ves? Aquí está. Bien. ¿Se está compartiendo? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Muy bien. A ver, lo primero que quisiera yo comentar es que existen varios modos de aproximación. Básicamente podemos hablar de 4 modos básicos a las mixturas que se puedan dar entre ellos. Las encuestas en vivienda presenciales, cara a cara, que abarcan prácticamente todo el universo de electores. Hay un segmento pequeño que no es accesible, bien sea por trabas para acceder a las viviendas, bien sea por problemas de seguridad. Hay encuestas telefónicas de 2 tipos que pueden diferenciarse fuertemente. Las que son mediante entrevistas personales, donde un operador busca hacer la entrevista, y las que están automatizadas con robots, que simplemente se marca el número y se aplica una grabación por la cual la gente puede responder. Estas telefónicas tienen una cobertura relativamente menor que las de vivienda y presentan una elevadísima tasa de no respuesta. Estas 3 podrían considerarse de alguna manera probabilísticas o próximas a lo probabilístico, a diferencia de las encuestas por Internet, que en México suelen ser a través de alguna red social específica o un conjunto de redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook o tal, de manera tal que no tiene una cobertura cabal de la población y no están referidas a lo mismo. En esta presentación voy a hacer uso de 2 estimadores. El típico estimador de concentración del voto, el de Fishman, que no es otra cosa sino los cuadrados del voto de cada participante sumado. Tiene la virtud de que es
uno de los más usados. Hay muchas formas de ver la concentración del voto, la fragmentación, pero esta es una de las más usadas. Una desventaja que tiene es que su límite inferior no es 0, sino es 1 entre el número de participantes. Usamos también, porque hay también infinidad de estimadores, y no entraría yo ahorita a la discusión sobre cuál es el compartimiento o no, usamos el estimador más sencillo de exactitud de las encuestas, que es simplemente la diferencia entre lo que se estimó y lo que se observó, la sumatoria de estas diferencias, dividido entre 2 para quitar ya sea salientes o entrantes, y solamente contar las desviaciones respecto a la marca observada. Una virtud que tiene este medidor es que se ubica entre 0 y 1. Si uno, en vez de dividir entre 2, divide entre el número de contendientes, entonces el techo del estimador va cambiando en la medida que aumenta el número de participantes, y por ende no es comparable entre eventos distintos como elecciones distintas. Bueno, juntamos encuestas a través de 2 métodos. Uno, el observatorio electoral de sede, que nos da certidumbre respecto a un conjunto de encuestas presenciales, y luego a través de la PEPENA, en sitios, redes, y apoyándonos en un sitio que se llama PulseMX, para las encuestas no presenciales, telefónicas, robóticas e internet. En esta presentación voy a hacer tabla rasa de la diferencia de telefónicas, robóticas e internet, y voy a juntar las no presenciales para cotejarlas con las presenciales. Bueno, llamamos encuesta final aquella que es la última encuesta de una casa encuestadora antes de una elección y que siempre sea publicado durante el mes de mayo de 2024. Contabilizamos para las 9 elecciones para gobernador 160 encuestas finales. Solo 11% de ellas fueron presenciales. Y ya ahorita el mercado de encuestas para elecciones de gubernaturas prácticamente está concentrado en manos de encuestas no presenciales. Pero vamos a ver. Aquí lo que vemos es cómo se distribuyen esas encuestas para cada elección. Vemos que las menos, Tabasco con 13, Chiapas con 14, que hay casos en que se alcanzan los 20 como Jalisco, Yucatán, o la Ciudad de México lleva 23 mediciones finales, y que no en todos los casos existen encuestas presenciales. Hay 4 estados que no registran encuestas presenciales al final del camino: Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Veracruz. Bueno, esta es la actitud media de las encuestas finales para las elecciones de gobernador. Como vemos, hay una disparidad notable entre el 3.6% de desviación que se observa en Guanajuato o 4.9% en la Ciudad de México, promedio de error en estimación o de inexactitud en estimación de las encuestas versus resultados, contra casos como Veracruz con 12%, Tabasco con casi 17%, o Chiapas que casi llega a 20% de desviación. Como pueden ver, es muy disparejo. En azul marco las entidades donde hubo encuestas presenciales. Como pueden ustedes ver, en verde, los estados tuvo una menor exactitud en las encuestas, son todos ellos entidades en que no hubo ediciones de tipo presencial. Bueno, la exactitud media de las encuestas finales según la condición de ser presencial o presencial. En la exactitud media, el error medido por el estimador que comenté para las presenciales es de 4.7%, un poco más alto de lo que sería esperable, pero que no se desvía mucho de lo que históricamente hemos observado. En cambio, las no presenciales tienen un error de 9.4%, estimador indicado. Esto jala el error total a casi 9% por la preponderancia que tienen las encuestas no presenciales en el universo de encuestas finales. Bueno, aquí vemos la diferenciación entre la precisión que tienen, exactitud que tienen encuestas finales hechas de forma presencial y de forma no presencial. Salvo el caso de Jalisco, en que hay prácticamente una similitud en los niveles de inexactitud. En otros casos, Puebla,
Yucatán y Ciudad de México, la exactitud lograda por encuestas presenciales es significativamente mejor que la que observamos en el caso de encuestas no presenciales. Esto en parte tiene que ver con un hecho que no habría que soslayar. A medida que aumenta la concentración del voto, esto es que hay un partido predominante que obtiene una proporción muy relevante del voto, aumenta también la inexactitud promedio de las mediciones. Aquí vemos en color beige, café, donde hubo encuestas presenciales, en azul donde no, y marcamos en cuadrado dos casos en que hubo 4 candidatos en vez de 3. Como vemos, no hay una explicación que se pueda otorgar al hecho de no candidaturas, pero sí a mayor concentración del voto, mayor inexactitud de las encuestas. Lo que uno puede observar es que 72% de la variación en la exactitud de las encuestas puede explicarse por el resultado medido en términos de concentración del voto. Bueno, esta concentración del voto por entidad federativa, y como podemos ver, donde hubo encuestas presenciales hubo menor concentración. Esto nos indicaría que hubo una propensión a tener condiciones más favorables para una medición más exacta en las entidades donde hubo encuestas presenciales que no presenciales. Y uno podría pensar, bueno, esto es lo que explica la diferencia. Y cuando uno hace el ejercicio de quedar solamente con las 5 entidades federativas con encuestas presenciales, uno descubre que la diferencia no es tan alta, pero se mantiene. El 4.7% de los presenciales ahora es cotejable, un 7.2% para no presencial, lo cual nos ratifica un hecho que creo que es importante, y aquí les dejo mis generales para cualquier cosa. Las encuestas presenciales hoy día siguen siendo sumamente más exactas que las encuestas no presenciales. Sin embargo, el mercado se está inclinando por favorecer encuestas no presenciales, básicamente por 2 factores. El primero, los tiempos de entrega y disposición de resultados. Las encuestas no presenciales muchas veces otorgan datos al día siguiente o al mismo día en que se levanta la encuesta. Y es común que las encuestas presenciales reporten sus resultados después de trabajar la información, depurarla, procesarla y checarla a fondo, de manera tal que muchas veces tenemos datos con una semana de retraso o más. Segundo, el precio. Hablamos de una diferencia entre una encuesta telefónica automatizada y una encuesta presencial en vivienda que puede oscilar entre 10 a 30 veces la diferencia en el precio. Altísimas las que son automatizadas, por eso vemos que las empresas pueden hacer muchísimas entrevistas, muchísimas encuestas todos los días en muchos lados, porque es muy barato. Obviamente eso es a costa de la exactitud. Entonces tenemos productos baratos y rápidos, pero poco confiables, a diferencia de poder contar con instrumentos más confiables. El reto es cómo evitar que desaparezcan las encuestas presenciales que terminen absorbidas en el mercado por las no presenciales, y que eso nos lleve a tener mediciones con una baja calidad, que no tengan precisión estadística y mucho menos exactitud a la hora de cotejar los resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Voy a darle la palabra a Ulises Beltrán, de BGC Ulises Beltrán y Asociados. La restauración de la concentración. A ver, Ulises, adelante, por favor, muy interesado en esto. No te escuchamos, Ulises. Ahí estamos ya. Listo. Voy a tratar de compartir, a ver si sé cómo. La verdad es que yo traigo una presentación que no tiene nada que ver con el tema de esta mesa, pero bueno, espero que los entretenga. Estoy tratando de convertir, me pregunta, aquí está y aquí está.
Vamos a tratar de... Ok. Pues no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, un poquito, porque hablo de algunas preguntas. La verdad es que esto es un estudio más amplio que estoy tratando de desarrollar y tiene que ver con la transición en estos días, la elección de 24 como la culminación de una transición desafortunada muy interesante en el tiempo. Esta no es la presentación, por cierto, pero no importa. Esta no es, perdónenme, es una parecida, pero esa no es. Aquí está, y la voy a... ¿Cómo puedo hacer para proyectarla? Aquí está, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, en primer lugar está basada en la encuesta del estudio comparado de sistemas electorales en México. Tenemos 10 y de preferencias electorales, son muestras de entre 1.600 y 2. Bueno, ahí está lo que digo. En 2004 levantamos 2.700 entrevistas en una muestra nacional de viviendas. El proyecto lo hicimos los que están ahí mencionados. En primer lugar, ya estamos hablando de 59 politis, como dicen, 230 elecciones y 406 variables, ya hay más por el módulo 6. O sea, es una base de datos nacional de 10 años y que puede ser comparada con 60 o más politis. ¿Qué es lo que vimos? Aquí es muy interesante porque tengo desde 97 hasta 2024. Y tomo para ver el tema, el número efectivo de partidos, todos saben de qué estoy hablando, y estamos viendo que en 91 era 1.7 las curules, en 2024 son 3.1, en los votos se vota por 2.1 partidos, número efectivo de partidos, en 24 se llega a 3.1. Pero la verdad es que si consideramos a los tres partidos, Morena, Verde y PT, es muy distinto. En curules, 1.43 en curules y 2.02 en votos, es decir, incluso más concentrado que en 1991. ¿Qué pasa en el electorado en este tiempo? ¿Cómo cambió, si acaso, el electorado en esta transición? Lo que uno pensaría es que, pues, si la gente está escogiendo como está escogiendo, estaría satisfecho con la democracia. Y como pueden ver, es muy impactante que desde 2003, incluso con la excepción de 2000, la respuesta a esta pregunta, que a mí no me gusta, y creo que esto demuestra que no sirve para nada, la gente se manifiesta insatisfecho con la democracia. Yo creo que esto prueba radicalmente la inutilidad de esta pregunta. Aquí está la gente votando crecientemente por una diversidad, etcétera, y sin embargo manifestando en esta pregunta reiterada de 97 a 24 que está insatisfecho con la democracia. No quiero especular, buscarse muchas correlaciones y demás, pero yo creo que más bien refleja otra cosa, que es más bien la percepción global negativa sobre la situación del país, que como ustedes saben siempre es prevaleciente. La segunda, que me parece interesantísima, tenemos una pregunta, es que si tu voto, si el voto influye o no en lo que sucede en el país en una escala de 0 a 5. Pueden ver que la transición interesantísima es de el sí influye baja hacia una respuesta intermedia y el no influye se mantiene constante en un nivel muy bajo. Esta transición yo creo que merece una reflexión que no tengo en el momento, pero que parece muy importante. ¿Cómo es posible que estemos en esta creciente, en esta transición impresionante hacia la diversidad, hacia un voto, hacia más partidos y hacia más cosas? Y, y esta variable cambia, pero en el intermedio, no en los extremos, ni sí ni no. Y aquí está, yo creo, una de las pistas más importantes para explicar esto, y es la prevalencia
de la percepción de fraude en las elecciones. Es la pregunta, ahí está, y como pueden ver, es increíble que en 18 el 66% conteste que no fueron limpias, en 21 el 59%, y hasta al final, en el último año 24, la percepción de fraude desaparece, ¿no? Pero aquí vemos la prevalencia de un discurso que fue tremendamente dañino para la percepción de la democracia mexicana o de los sistemas electorales. Es el discurso del fraude, que fue una parte esencial del gobierno que se constituyó desde el 18. Otra cosa que me parece genial, interesantísima, es a la pregunta: ¿simpatiza con un partido político? Vean ustedes cómo el sí desciende de una manera muy importante entre 2009 y 2018. ¿A qué se debe eso? No tengo una explicación, pero se me hace otro de los grandes cambios que se observan en este periodo. Y a partir de 21 y 24, sí, y evidentemente es la concentración de la simpatía en Morena desde 21 y más en 24. Pero esta evolución, simpatiza o no con un partido político, no es constante en el tiempo, tiene esta evolución, y creo que sería muy interesante explorar a qué se debe, de dónde proviene este cambio. En las encuestas evaluamos y le pedimos que en una escala de 0 a 10 nos diga cómo evalúan los partidos políticos. Y esto sí me hace muchísimo más sentido. Como pueden ver, el promedio es un promedio simple, sube de 2.6 a 4.1 en el tiempo, es decir, al contrario de lo que insatisfacción con la democracia, etcétera, etcétera. La evaluación de los partidos políticos como tales sí cambia en el tiempo, casi se duplica en un momento dado y va evolucionando. Yo creo que esto es una pista bien importante para la tesis que se ha sostenido reiteradamente de la crisis de los partidos políticos, pues, y no se ve tal. No me explico por qué en 21 bueno, sí me explico. Lo de 21 está muy, muy relacionado. Acuérdense que aquí están todos los partidos políticos, y la evaluación de los partidos que no son Morena, Verde y PT es muy negativa en 21 y en 24, menos, pero sobre todo en 21. Pero aquí está, yo creo, algo que me da una pista impresionante de la crisis de 18 a 24, que es la evaluación de los líderes políticos. Todas las encuestas tenemos una lista de líderes, generalmente el presidente, los presidentes de partidos, etcétera. Y aquí está la evaluación promedio que reciben. Como pueden ver, pues los líderes llegan aumentando la evaluación de los líderes políticos, pero otra vez, a partir de 18, es decir, en la elección, siguen razonablemente evaluados, pero de 18 a 24 es una caída espectacular. Entonces, ¿cómo relaciona uno esto con los partidos? ¿Cómo relaciona uno esto con lo demás? Yo creo que el acuerdo con el presidente resume de muchas maneras la evaluación de la situación y de cómo está. Como pueden ver, a partir de 2009 a 2018 hay una caída importante del acuerdo, y la relación inversa, de alguna manera, con mejora la economía y mejora de la economía personal. Esto creo que es otro gran tema de estudio que creo que debemos ver, pero vean ustedes el tremendo cambio. Pero quiero concluir señalando lo que está aquí. Y los cambios en la historia no se dan súbitamente, se dan con el tiempo y tardan en consolidarse. Y aquí estamos viendo cómo el efecto de las percepciones sobre la economía, esto es ya modelo, es un modelo logístico, se estima la probabilidad, y con el presidente en funciones, el cambio histórico en este país, sin lugar a duda, lo estableció el gobierno de Peña Nieto, que le dio un vuelco radical a la percepción de las personas sobre el gobierno y que propició el cambio radical que estamos viviendo. Esto para mí es la historia de la
electoral de este país tiene un antes y un después, y sin lugar a dudas, ese antes es el gobierno de Peña Nieto y ese después, pues es lo que sucedió. Muchísimas gracias. Creo que fue un poco precipitado, pero con mucho gusto comparto esto, que es evidentemente un proceso, un trabajo en proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises. Paco, ¿te gustaría presentar en este momento o o después? Yo preferiría al final, Javier, si se puede. Claro que sí. Muy bien. Bueno, además de moderar, también voy a hacer una pequeña presentación. Les voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la presentación? No. No aparece. Nos puede ayudar en el servicio técnico, el soporte técnico. Me parece que la opción de sharing está pausada. No sé si se deba a algún problema de la aplicación. Al parecer se tienen los permisos para compartir, solamente que puede ser problema de la red. Porque al compartir sí pareciera que intenta compartir, pero no alcanzamos a ver nada. Puedo compartir la pantalla, creo que es donde estoy viendo ahorita la conferencia, que es ahí. Me imagino que la están viendo. Pero en cuanto quiero compartir mi presentación, no me... Listo, creo que ya. Un segundo, por favor. Creo que ya. Listo, ya lo estamos viendo. ¿Ya la están viendo? Perfecto. Muy bien, bueno, me gustaría presentarles también un trabajo en proceso. Se trata sobre algunas de las inquietudes que surgieron durante la pasada elección presidencial sobre qué tan confiables serán las encuestas. Sabemos aquí los colegas que todos los ciclos electorales, siempre alguna de las campañas trata de desprestigiar los resultados de algunas encuestas que no les son favorables. Lo que me parece que ha sido nuevo en la pasada elección es que se ha ido sofisticando un poco este tipo de argumentos. Uno de ellos, que fue muy recurrente, preguntas que me hacían compañeros, amigos, familia, tenía que ver con este tipo de estimaciones que están viendo en pantalla. Se hizo viral incluso, había un analista político, lo presentaba en un pizarrón y se volvió muy sintomático de cómo era el ambiente frente a los resultados que ponían las encuestas. Bien, las razones por las que este analista decía que deberíamos de ser escépticos de las encuestas que mostraron una ventaja amplia de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, en ese momento estaba comentando una encuesta que tenía resultados 60% Claudia, 30% Xóchitl, que fue muy cercano al resultado final, pero decía que no deberíamos de creer esos resultados de las encuestas que se presentaban en esos momentos, porque decía ese 60% de Claudia Sheinbaum implicaría que ella obtendría más votos que AMLO,
también porque la votación estimada que se puede obtener de esos resultados de la encuesta implicaban que la votación de Sheinbaum iba a ser el doble del piso histórico del oficialismo. Ellos estimaban el piso histórico en 18 millones y pues bueno, decía que no era posible, y una votación de 36 millones implicaría que no hay votantes decepcionados de Morena o de AMLO, y que Claudia Sheinbaum captaba todos los votos de los nuevos votantes. El desenlace del resultado electoral naturalmente no estaba acorde a esta argumentación, pero no obstante me parece muy importante abordarla y responder la razón por la cual no se dio, porque nos da una respuesta a lo que es el cambio en las preferencias electorales. Bien, ¿cuál es el problema de la argumentación que teníamos aquí arriba? En realidad solamente está abordando unas pequeñas celdas de una tabla más amplia que las que están viendo en pantalla, en donde lo que debemos de ver cómo es el flujo de votantes de la elección de 2018, por ejemplo, los que votaron por el PAN, cómo votaron en la elección de 2024, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí de una tabla que es sumamente grande y solamente estaba haciéndose inferencias en el argumento anterior en un par de celdas de esta tabla que es mucho más amplia. Como pueden ver, o sea, el PAN en 2018 tuvo este número de votos, el PAN en 2024 tuvo este número de votos, pero queremos examinar es cómo fue, cómo los electores se movieron de una elección a otra. Está en signos de interrogación las celdas porque no podemos conocer esos números por la secrecía del voto, ¿de acuerdo? Entonces solamente conocemos los marginales. Ese obviamente representa un problema y tenemos que hacer inferencia de esas celdas. Bien, ¿cuál ha sido el enfoque para tratar de hacer inferencias sobre esas celdas? Se trata de una matriz estocástica, ¿no? Lo que están viendo en pantalla es simplemente una multiplicación matricial. Un vector son los resultados del 2018, una matriz que es la matriz de transición, ahorita les voy a enseñar de qué se trata un poco más, y los resultados de 2024. Al hacer la multiplicación del vector de resultados del 18 con la matriz, nos debería de dar el resultado 2024. Por tanto, lo que tenemos que encontrar es esa matriz de transición. Estos modelos que tratan de estimar esa matriz son conocidos en ciencia política, pero también son comunes en física. Algunos modelos de estimación de transición de votantes, para este caso específico, es de Brown y Payne, Rosenthal y King, Greiner y Quinn. Les voy a presentar los resultados de solamente uno de ellos. Se tratan de modelos jerárquicos y con un componente bayesiano. Les voy a decir por qué es importante el componente bayesiano. El principal problema de la estimación de esa matriz, que lo que nos diría es cómo emigraron los votantes de un partido respecto en 2018 y cómo votaron en 2024, es que pueden existir muchas matrices que llevarían al mismo resultado. ¿Me explico? O sea, hay muchísimas matrices que pueden explicar de manera matemáticamente correcta los resultados de la elección de 2024. Y tampoco nos ayudan los métodos más comunes empleados en estadística, como máxima de verosimilitud, porque la matriz más probable puede arrojar datos que sustantivamente no pueden ser creíbles. No me voy a detener en explicar esto pero, por el tiempo, pero la conclusión de la literatura siempre ha sido que es necesario por fuerza introducir información externa adicional a los datos para poder obtener estimaciones razonables por el hecho de que muchísimas matrices concuerdan con los resultados de 2018 y 2024. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa información adicional que podemos incluir en nuestro análisis? Lo primero es que en ciencia política sabemos bien que las preferencias individuales no se comportan como una caminata aleatoria, sino como una reversión a la media. ¿Qué quiere decir esto? Que un votante no se despierta y elige al azar cuál es el partido por el que va a votar, sino que tiene una alta dependencia en el tiempo. Es decir, si yo un día soy panista, es probablemente que al día siguiente también sea panista. Hay mayor probabilidad de mantenerse en tu preferencia. Hablé de un día al otro, pero es probable que también exista una alta proporción de personas que se mantienen de una elección a otra votando por la misma opción. También en psicología, esto se le llama belief perseverance, o sesgo de persistencia, o sesgo de confirmación, o razonamiento motivado. Las personas tratan de mantener algunas de sus preferencias políticas. Y finalmente también en matemáticas y estadística también existe este fenómeno en muchas situaciones de la vida cotidiana en física.
se llama preferential attachment, ¿no? También como dual process, la ley de Gibrat, etc. Bien, pareciera entonces que nadie estaría en contra de pensar que existe, si yo voté por un partido político en 2018, es más probable que también vote por esa misma opción en 2024. No quiere decir que no pueda cambiar. Simplemente lo que estamos diciendo, por lo que en muchas disciplinas concordarían, es que hay mayor probabilidad de que te quedes donde estás, ¿de acuerdo? Bien, este apego a la preferencia o preferencial attachment que se veía en matemáticas y estadística es normalmente modelado como un proceso estocástico de urna, se le llama la urna de Pouliot, y esta información se puede incluir en un análisis bayesiano para estimar la matriz de transición a través de un prior de Dirichlet. Lo que están viendo aquí es una matriz en donde, como ven, están iluminados aquellas celdas en donde la coincidencia de votos entre 2018 y 2024 es más probable que se mantengan los votantes ahí. Entonces, la primera fuente de información externa de los datos es asumir que existe cierto grado de persistencia. El segundo es decir que tenemos ignorancia con respecto, por ejemplo, el PAN, sabemos que hay una pequeña probabilidad de que se mantenga y no sabemos cómo se van a repartir esos votantes del PAN en 18 para las demás opciones políticas en 24. Esto se puede mejorar con otros priors, lo voy a dejar por este momento así, les voy a presentar estos resultados. Y finalmente, hay una pieza de información muy importante que aún en este momento no está disponible, pero sí el próximo año, que es qué porcentaje de los nuevos votantes se abstuvieron en esta elección, ¿de acuerdo? Estos se consiguen a través del censo de participación del INE. También en la pantalla los resultados de la matriz de transición. Como la matriz de transición tiene que sumar 100 en cada una de estas filas, me parece que no es tan amigable para hacer comentarios sobre ella. Les quiero enseñar esta tabla que transforma en votos absolutos el flujo de votantes. Voy a explicar muy rápidamente. Esta celda quiere decir que 5.8 millones de electores mantuvieron su preferencia consistente en el PAN entre 2018 y 2024. Voy a regresar entonces al tema que nos ocupa en el principio de la presentación, es cómo obtuvo Morena el porcentaje de votación bajo supuestos que parecían plausibles de algunos analistas políticos. Decían, no es posible, no suena razonable que Claudia Sheinbaum pueda obtener un número tan alto de votos. Me gustaría hacer aquí hincapié en algunos breves resultados. Lo primero es que Morena tiene una alta lealtad partidista. Cerca de 20 millones de electores votan consistentemente por Morena. Y esta tasa de retención de votantes es sustantivamente mayor que la del resto de los partidos políticos. Vean la del PAN, que es 5.8, o la del PRI, que es ahora de tan solo 3.4 millones. La primera respuesta es que muchísimas personas mantienen su preferencia por Morena. La segunda, la lealtad también existen los votos del Verde y del PT, esos suman alrededor de votos consistentes, serían esta celda y esta celda, estamos hablando de cerca de 2 millones de votos, ¿no? Un poco más de 2 millones de votos, es decir, los aliados también están contribuyendo con votos que parecen sólidos, y también lo que ocurre en el caso de Morena es que cosechó votos de nuevos votantes. De hecho, es la opción partidista que obtiene más votos dentro de los nuevos votantes y también de aquellos que se abstuvieron en la elección de 2018, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, tenemos entonces una alta lealtad partidista, 20 millones, 2 que vienen de los aliados, también está ganando votos de la oposición. Quiero que vean que aquí cerca de 1 millón de votos ganó Morena, que antes habían votado por el PRI, y cerca de 1 millón de votos de los que habían votado por el PAN. Bien, la tasa de retención, es lo que están viendo en la pantalla, Morena, 72% de sus votantes se mantienen en la misma opción política, es incluso mayor que los abstencionistas consistentes, aquellos que no están votando entre dos elecciones presidenciales de manera consistente, de 65, Morena lo supera. Entonces hay alta fidelidad. PAN y PRI pueden ver que es menor que la que tiene Morena. Bien,
Esta es la composición de la votación de Morena en 2024. Esto se refiere a la elección elegida en 2018. Obviamente, en primer lugar, serían los votos de Morena que se mantuvieron fieles, pero aquí podemos hacer comparativamente de dónde provinieron las principales fuentes de voto de Morena en el 24 con respecto al 2018. Lo primero, ya en volumen de voto, lo más importante es que Morena atrae votos de la abstención en 2018. También obtiene un alto número de votos de los nuevos votantes. También obtiene votos de otras opciones políticas distintas de PAN, PRI, PT, PRD, es decir, perdón, aquí otros se refiere a personas que habían votado por partidos que perdieron el registro o que habían anulado su voto, etc. Después viene PAN, PRI, PT, PRD, Verde y MC. Es decir, no necesariamente se desangró demasiado por los partidos de oposición, sino incluso por personas que uno parecería que están no tan inmersos en el proceso electoral. Bien, conclusiones. La transición de votantes permite analizar flujos entre elecciones. Es un método un poco más complejo que agarrar un pizarrón y tratar de hacer unas cuentas simples, pero ciertamente es un ejercicio que vale la pena para tratar de explicar cuál es el cambio electoral. Morena tiene una base consistente que es bastante amplia, de cerca de 20 millones. Los partidos de oposición además perdieron lealtades. Morena perdió votantes frente a la oposición, pero también ganó, y el saldo de hecho es positivo para Morena. Muy pocos se fueron hacia PAN y PRI, pero más votantes de PAN y PRI se fueron hacia Morena, y aún así esa no fue la principal fuente de votos que obtuvo Morena en 2024. Y finalmente, la atracción de nuevos votantes y también de abstencionistas. Los resultados que les acabo de presentar es un trabajo en proceso. Quiero mejorar estimaciones utilizando otras unidades de observación. También me gustaría incluir otros priors para tratar de ver la sensibilidad de los resultados. Y finalmente, pues espero los resultados del censo de participación del INE para tratar de mejorar estos resultados. Muchas gracias. Y bueno, pues Paco, ¿estás listo? Sí, yo quiero hacer solamente la introducción de la presentación que tenemos. Beto les dará más detalles. Si me permiten, la voy a hacer ahora sin activar mi cámara todavía y al final ya me conecto. Que lo que nosotros encontramos, digamos, lo que sucedió el 2 de junio pasado, una elección clásica, ¿no? de voto de bolsillo, de voto económico. Yo creo que esto creo que está interesante dentro de esa, digamos, serie de variables que es, hay varias discusiones y fue una elección dentro ya de esta clasificación, si fue una elección retrospectiva, prospectiva, y dentro de las variables económicas, cuáles podrían haber tenido más peso. Y yo, importante en esta elección en México y en México, digamos, Díaz Calleros o Ana de la O, o a nivel internacional, Cico en Brasil, hay habiendo un debate sobre si los programas sociales condicionan o importan o no en el resultado de una elección. Digamos, esta elección me parece que contribuye en mucho a fortalecer el argumento de que sí influyen mucho, pero creo que la magnitud, digamos, de estos programas, me atrevería a decir, por lo que he revisado, estarían incluso por algo. Yo creo que se va a escribir bastante, o bueno, por lo menos ya hemos tenido algunas solicitudes de académicos en Estados Unidos. La base de datos de la encuesta de salida, porque como saben, pues a diferencia de las condiciones preelectorales, postelectorales, pues en realidad hay poco documentado sobre el impacto de programas con
con encuestas de salida. La mayor parte de los estudios tienen que ver con datos agregados, muchos son datos son datos oficiales, pero creo que lo que es muy interesante de lo que puede contribuir a esta elección es pasar nuevamente como a un ejemplo de todas las condiciones que se tienen que dar para que un programa social pueda influir en el resultado electoral. Yo me quedo ahí, Beto, si quieres retomo al final, si quieres empezar con lo que tenemos del encuesta de salida a nivel descriptivo. Ok. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí la vemos. Ah, perfecto. Bueno, como decía Paco, la información que vamos a presentar corresponde a la encuesta de salida del 2024, pero bueno, la riqueza de esta presentación es que podemos comparar con otras encuestas de salida que hicimos en otras elecciones, es decir, no son encuestas preelectorales, no son encuestas postelectorales, es el votante a lo largo de son encuestas de salida en las distintas elecciones que hemos tenido en México, en este caso para esta pregunta, desde el 2012, 15, 18, 21 y 24. ¿Cuál fue el tema más? Economía, aunque por poco margen respecto del tema de inseguridad. Disculpa que te interrumpa, Alberto, ¿Sí? pero no podemos ver la lámina que estás describiendo. Solamente estamos viendo la portada de la presentación. A ver, vuelvo a compartir. Ustedes ¿Ahí lo ven? Sí, listo, sí podemos ver. Ok. Voy a maximizar. Si no se avanza, me dicen y entonces pues regreso a esta modalidad. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? La última columna es la encuesta de salida del 2024 y es la primera medición de 2012 a la fecha en donde el tema de economía es el tema más importante para el votante, ¿no? Aunque con un poco margen respecto de inseguridad, ahí todavía no habíamos incorporado el tema de corrupción, que es un tema que subió a la agenda en aquel momento el candidato López Obrador. Pero 2015, inseguridad, elección intermedia, 2018, corrupción, que fue el eje de la campaña en el 2018 de López Obrador. 2021 nuevamente regresa inseguridad, pero ya en este 2024 el tema de economía, con un poco de margen respecto de inseguridad, es el tema más importante en la elección. Aquí vemos, no sé si se recorrió la pantalla, pero es cómo votaron dependiendo del tema para el cual fue más importante para el votante. No se recorrió primera la pantalla, Alberto. Ok. Bueno, lo voy a dejar en esta formato. La primera columna es el resultado de la encuesta de salida, lo que se obtuvo, y luego abajo está cómo votaron en función de cuál fue el tema más relevante. En realidad no observamos una diferencia significativa, es decir, que quienes votaron por Xóchitl Gálvez, aunque sí un poco en tema de inseguridad, pero en el caso de Morena y aliados, no hay diferencias importantes respecto del dato a nivel general entre salida. La pregunta que hicimos, si su situación económica personal ha mejorado o empeorado en los últimos 6 años, pues lo que observamos es que en el caso de la administración de Fox,
por poco, ¿no? La percepción de que se había mejorado era mayor a empeorado, pero a partir de Calderón hubo un deterioro y bueno, se acentuó en la gestión de Peña Nieto. Pero por lo que llama la atención es este cambio Obrador. Poco más de la mitad de los votantes dijeron que había mejorado su situación económica. ¿Cómo votaron las personas en función de cómo les fue? Nuevamente, primera fila es el resultado a nivel agregado de la encuesta de salida, pero luego vemos cómo votaron. Aquellos que dijeron, mejoró mucho mi situación económica, el 90% votó por Claudia Sheinbaum, mejoró algo también por arriba del dato agregado, ni mejorado ni empeorado, no hubo un cambio sustancial, se queda igual respecto de la intención de voto que obtuvo la entonces candidata, y aquellos que sí consideraban que había empeorado su situación económica personal, bueno, queda claro que favorecieron, se inclinaron por Xóchitl Gálvez, ¿no? Esta es la percepción retrospectiva, ¿no? En el caso de la percepción prospectiva, si creen que la economía va a mejorar o empeorar en los próximos 6 años, pues lo que observamos es en las encuestas de salida, también nos permite, una de las conclusiones es que esto, bueno, fue un voto, como bien señalaba Paco, de bolsillo respecto a cómo me fue a mí con la gestión que hubo. Hacia adelante, pues siempre ha habido optimismo y también dependiendo de cómo considero que me iba a ir en el futuro, observamos una inclinación a votar por Claudia Sheinbaum, pero no tan acentuada como en el caso de la visión retrospectiva, ¿no? de la economía. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, sí una situación muy similar a la visión retrospectiva. En el caso de la prospectiva, a votar por ella en función de si creo que la situación económica va a empeorar. Ahora, aquí lo interesante es que cuando observamos los datos pues duros de la economía del país, por ejemplo, los espectaculares o muy positivos, se está estimando que durante la administración de López Obrador la economía estará cercana al 1% de crecimiento, que es un número pues inferior respecto de otras administraciones, ya sea Fox, Calderón o incluso Peña Nieto, en donde el crecimiento del PIB fue alrededor del 2%. O incluso si observamos temas de inflación, pues tampoco le va muy bien a la administración de López Obrador. Y sin embargo, en lo personal. Entonces, ¿qué está explicando? A pesar de que la economía no tuvo un crecimiento mejor que el de otras administraciones, o que la inflación no fue menor que otras administraciones, pues lo que estamos identificando, que es lo que señalaba Paco en la introducción, el tema de los programas sociales. Les preguntamos si usted en lo personal se ha visto beneficiado por alguno de los siguientes programas a nivel individual de quienes salieron a votar y que es la antepenúltima columna. El 35% de los votantes recibe al menos un programa en lo personal. Si lo comparamos con la penúltima columna, que es a nivel agregado, es decir, la población general, estamos viendo que un 11% más de los votantes que salieron a votar recibe un programa social comparado con la población en general. Entonces, y algo similar sucede con los beneficiarios de programas sociales a nivel de hogar, que es la columna de alguien aquí en su hogar, es decir, no usted, pero alguien aquí en su hogar recibe algún programa. Entre los votantes, casi la mitad de los votantes
un integrante del hogar estaba recibiendo un programa federal, y ahí viene el desagregado de cuáles programas, que es 8 familia que no vive en esta casa recibe un programa. Casi la mitad de los hogares del país y casi la mitad de los votantes están recibiendo un programa social. Entonces, ¿por qué por el lado también de la inflación no tuvo un impacto tan importante? Porque los programas sociales, la transferencia directa que se otorga a las familias, el incremento es superior a la inflación. Entonces, de alguna manera había una compensación ante esta alta inflación que estamos experimentando en el país. Te doy tu programa, tu transferencia directa, pero además cada año te la incremento por arriba de la inflación. Entonces, de alguna manera estaba compensando esta situación inflacionaria en la cual estamos como nación y a nivel mundial, pero además el estar recibiendo este beneficio directo generaba esta percepción de que al país crecimos o vamos a crecer, es un crecimiento menor respecto de otras administraciones. Ahora, ¿cómo votó el ciudadano respecto de si recibía o no programas sociales? ¿No? Nuevamente, en la primera columna tenemos el dato agregado de la encuesta de salida, cómo votaron, y luego lo desglosamos si recibías por Claudia Sheinbaum, pero incluso aquellos que no lo recibían también votaron por ella. Y si lo revisamos a nivel hogar, si había algún integrante del hogar que también recibe un beneficio, el 69% votó por Claudia Sheinbaum versus el 51% de los que no hay un integrante del hogar que reciba, y a nivel extendido familiar, el 67% votó por Claudia Sheinbaum. Entonces, pues lo que señalaba Paco, el impacto que tuvieron a partir de estos resultados. Y finalmente, si lo vemos, la evaluación de los votantes de la administración de López Obrador por áreas, pues nuevamente tenemos como el tema económico, combate a la pobreza, generación de empleos, que tienen que ver también con economía, que fueron los mejores evaluados. Si lo comparamos con combate al narcotráfico o con combate a la delincuencia, la gente sí distinguió las fortalezas, las debilidades de la actual administración, pero podrían esperar el voto o la intención de voto en comparación con el tema de la economía. Parte de la explicación de por qué el tema de inseguridad no tuvo el efecto que quizá algunos podrían, a quién le toca los distintos delitos, si es a nivel federal, es a nivel estatal, es a nivel municipal. Esta parte de responsabilidades pues queda entre difusa, y entonces no hubo un voto asociado a la inseguridad, y el voto económico fue el que terminó predominando y explicando los resultados que hoy estamos observando. Muchas gracias, y bueno, quedamos atentos a las dudas. Y bueno, no sé si Paco quieras comentar algo extra. No, solamente recalcar la idea de, digamos, esta es una elección clásica, pero creo que nuevamente si algunas de estas hipótesis se comprueban ya en un modelo de inferencia estadística más que descriptiva, pasaría a ser un caso muy citado en la literatura, porque nuevamente siempre el referente del impacto de programas sociales en lo electoral siempre nos remite más a casos como el de Brasil. Creo que en México nunca habíamos tenido un caso tan competitivo, ¿no? como el que vamos a tener ahora, o por lo menos así se ve en este
somero análisis descriptivo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, Paco. Vamos a dejar unos minutos para hacer un ping-pong sobre algunas dudas, cuestiones, comentarios que queramos hacer sobre las presentaciones. Voy a dar la palabra en este momento a Ricardo de la Peña, quien nos va a ahondar sobre algunos temas de su presentación por preguntas del auditorio. A ver, es que Héctor Gutiérrez me mandó una pregunta que creo que es relevante. Lo que plantea es si las encuestas no presenciales, que tienen un error más grande, usaron ponderadores. Dice, como mínimo se me ocurre ajustar por ocasión de ingreso, pero quizá variables como interés en la política podrían ajustar el error. Bien, a ver, en el paquete de encuestas no presenciales hay de chicha, de dulce y de limonada. Comenzamos por diferenciar. La mayor parte de encuestas por internet están hechas a un público que no representa o no se aproxima al universo de los electores y no busca ajustarse a ellos. Hay algunas empresas como TurboTax que sí están buscando tener algún modelo a partir del cual, mediante mecanismos de ponderación, poder acercarse a una estimación para el conjunto del universo de la población, pero muchas otras no lo hacen y carecen de cualquier rigor técnico. Ahora, en el caso de las telefónicas, hay algunas que utilizan métodos de ponderación, otras que no utilizan ninguna ponderación y que simplemente nos mandan los datos tales como los obtienen, lo cual puede ser relevante dado los niveles distintos de cobertura de telefonía. Hay casos extremos, hablaría yo del caso de Massive Caller. En Massive Caller no nos ha clarificado, pero conforme sus reportes pareciera que solamente toma en cuenta números fijos, porque dice que son marcaciones a domicilio. Si es así, entonces estamos hablando de que la cobertura que puede tener su ejercicio es todavía mucho menor que aquel que puede tener otros ejercicios que cubren telefonía fija y móvil. Pero en todo caso, tampoco nos corrige el error por ningún mecanismo, nos da los datos tal cual crudos. No podemos tampoco hacer demasiado porque sus bases de datos son solamente campos de respuesta sobre preferencia partidaria, aprobación presidencial, pero no campos sociodemográficos o económicos o actitudinales que pudieran darnos idea de qué población están acercando y cómo le están acercando. Entonces ya no se puede generalizar, pero habría tal vez que irle rascando y viendo si la explicación del error puede estar en la naturaleza, no solamente del modo de aproximación, sino de los procedimientos para generar la estimación. Estaría pendiente, habría que tal vez hacerlo relevante y repito, hay de chicha, de dulce, de limón. Pero bueno, la verdad es que creo que tampoco vale mucho la pena tratar de indagar sobre el caso de Massive Caller. Yo francamente creo que, bueno, y por evidencia de sus bases de datos en elecciones anteriores, francamente creo que inventan sus números. Muy bien, que me surgió durante tu presentación. Algo que ocurre, estoy muy de acuerdo contigo en que cuando el encuestador detecta en los datos que pueden existir diferencias en cuanto a los votantes probables de estimación, es muy conveniente realizarlo. Porque en el contexto norteamericano, los encuestadores pueden verificar si una persona fue a votar o no, y sus modelos de votantes probables, al menos en teoría, son más perspectivos, ¿no? No estamos muy seguros si se está aprovechando esa oportunidad en Estados Unidos. A mí me gustaría saber desde tu perspectiva, digo, si tú crees que valdría la pena hacer eso en México, y dos, ¿cómo crees que un encuestador podría, o cómo lo hiciste, cómo debería de sortear un encuestador el hecho de que mucha de la información sobre si alguien va a participar o no proviene del encuestado y pues muchas veces hay deseabilidad social? Estaba viendo, por ejemplo, tus porcentajes de las personas que iban a votar y pues parecía ser sustantivamente más altas. ¿Qué piensas de esto? No, a ver, primero, yo les llevo a 3 de los priistas que conoce el doctor Beltrán y les gana la elección cualquiera en Estados Unidos. Es una cosa que evidentemente lo digo porque está muy lejos de lo que electoralmente somos nosotros.
de su modelo de inercia-circunstancia, que es el que yo uso actualmente, calibrado, pero es el que yo uso, basa esta generación de escenarios electorales de votos probables en dos cosas: en lo que ella llama la inercia, es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, 5 usa ella. En esa sección las clasifica por tipos y les da unos ciertos valores históricos a cada una de estos tipos de territorios. De hecho, ella estratificaba, ya no, pero estratificaba con base en el tipo de sección, exactamente para poder tener una certeza histórica de lo que estás encuestando. Y después, el segundo tema es lo que ella llamaba la circunstancia, que es la encuesta y es el encuestado, ¿no? Y es básicamente decir, cuando en ella ponía el ejemplo que lo usó mucho en la elección de Fox, y ella decía que cuando alguien te decía en Benito Juárez que iba a votar por el PRI, dale una probabilidad de que va a ir a votar muy alta, porque ya si te lo aceptó, es que seguro iba a votar. En ese momento la moda era Fox, y si tú estabas en Benito Juárez y te decían que iban a votar por Fox, a lo mejor la probabilidad que tenían de ir a votar no era tan alta como... O alguien en esa que te decía que iba... Es, mientras tú le des una certeza histórica a el territorio o al estrato en el que estás encuestando, la circunstancia o lo que vale la circunstancia se va a acotar, que es lo que te diga el encuestado, tendrá sus límites para arriba y para abajo. Muchas gracias, Rodrigo. Doctor Sí. No, pues, dos comentarios. Uno, yo voté en una elección en Nueva York. Me llevó mi amigo Warren y voté. Ahí está, sí. Enseñé una licencia de manejar mexicana. Vámonos. Y voté. Efectivamente. Con 3 de sus clientes ganamos en Estados Unidos, doctor. Bueno, el caso es que sí, pero bueno, este tema de los votantes probables es muy relevante, es muy interesante lo de María, porque es un modelo, pues, de alguna manera jerárquico, contextual, ¿no, Javier? Y habría que pensar, pues no sé, lo de tu estudio me parece fascinante, muy interesante todo, ¿no? Lo único que te puedo ofrecer es una encuesta panel, que se levantó en 18, ¿no? Porque yo creo que ahí el hallazgo es muy interesante porque finalmente, si mal no recuerdo, perdón, estoy sacando de la manga las cifras, creo que solo el 9% cambia. Y ese 9% acaba siendo una suma cero, porque cambian pues en todos los sentidos, ¿no? Pero no sé si te sirva de alguna manera. Con mucho gusto te doy todo el panel, ¿no? Porque creo que también, no sé, ya nunca he sabido si, ¿cómo se llama? No me acuerdo quién, creo que puede haber otro panel, pero ahí está, solo es de 2018, tiene 3 olas, desafortunadamente muy pegadas en el tiempo, o sea, porque no hubo financiamiento previo, entonces empezamos de marzo a la postelectoral. Y muy interesante, finalmente hicimos una en enero, ya con el gobierno en funciones. Entonces, digo, eso ya no son preferencias electorales, pero en lo que te sirva, con mucho gusto te lo ofrezco. Creo que sería muy interesante contrastar el trabajo muy interesante que estás haciendo, ¿no? Y tener por lo menos esta encuesta panel que algo te dirá de manera alternativa, ¿no? Y bueno, ya nada más, ¿qué más puedo decir? Es con un cruzado, pero no encuentro modelo alternativo de selección y encuesta que no sea en viviendas cara a cara. Y finalmente, Paco, pues esperamos con ansiedad los modelos, ¿no? Porque me parece muy interesante utilizar la información, como tú señalas, o ustedes señalan, de encuesta de salida, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Ahí está, sí, mucho cuidado. Pero pues, sí. Tengo una pregunta para ti, entonces, si también permites, por si vas a reaccionar a lo que decía Ulises, para que también lo pongamos en el paquete, porque también estamos sobre el tiempo.
No estoy seguro si leí bien la gráfica, en el caso que no, por favor corrígeme, pero cuando se presentaba los datos de por qué habían votado los electores el día de la elección, por cuáles temas, me dio la impresión, bueno, más bien vi que en la columna de los que votaron por la oposición, la opción otro era la dominante, ¿no? O sea, los temas de corrupción, caso de los de Morena parecía estar, las diferencias no me parecían tan grandes, y yo podría interpretarlo como que a lo mejor la respuesta, estaban respondiendo el tema de manera aleatoria y de ahí que resulte en una distribución uniforme. Entonces mi pregunta es, quizás podría ser que para la oposición fue muy claro que estos temas no eran importantes, me parece una alternativa en la de otros era democratización, autoritarismo, etcétera, ¿no? Yo no estoy votando por estos temas, sino por las instituciones, la democracia, y quizás en el caso de Morena, pues parecía que el tema no es importante, ¿no? Porque ahí se partía, pero espero tu reacción a ver qué piensas. Sí, no, bueno, creo que ahí, digamos, el modelo más desarrollado tiene, porque creo que las preguntas más evidentes de esta elección son, como decía Beto, ¿por qué no importó más que la corrupción? Porque ahí tenemos temas desde niveles de información, que hubo un caso donde están involucrados los hijos del presidente o su prima, o los niveles de conocimiento que nosotros registramos nunca pasaron de 25 puntos, una cosa así. Pero el más relevante, yo creo, y a lo mejor ese, digo, por ahí empiezan Guillermo Trejo, son, ¿no?, los que tienen más avanzado el modelo, y a lo mejor por obvio, ¿no?, ya no parece tan innovador, aunque la pregunta no es. Aquí más bien, digamos, lo que, digamos, una sugerencia de un colega en Estados Unidos es ver cómo estaban, digamos, ya no solamente con los programas sociales, sino como en una investigación paralela, cómo estaban y en eso Valeria Moy tiene mucha información, la cantidad de gasto antes de la elección, ¿no? Que sigue también un ciclo normal. Pero lo que es como distinto ahí es que el gasto no era en bienes de inversión, era gasto en consumo. Y entonces, digamos, yo lo sé de manera informal por gente de Coppel, de FEMSA, que ese mes fue increíble en términos de la cantidad de dinero que había, ¿no? Digamos, creo que más allá de lo que dé la encuesta de salida, que creo que el modelo no será muy complejo, es simplemente cómo lo nutres con otra información, como es eso, digamos, en ese estrato, en ese nivel, cuánto dinero disponible había, digamos, y si se puede vincular a otros datos, más que confianza del consumidor o simplemente gasto real, ¿no? En estos lugares. A lo que te refieres, sí, o sea, yo creo que la distribución es aleatoria en el agregado. Creo que lo interesante es cuando ya pasas a distinguirla por preferencia electoral, ¿no? Ahí creo que se nota muy. Por eso no sirven mucho los agregados en ese sentido, ¿no? Creo que la tabla siguiente que presentó Beto es como mucho más clara, ¿no? Lo que sí me parece que es también está interesante para, pues, como reflexión, yo creo, para este gobierno, es que, pues, lo que tenemos por lo pronto es que fue una elección claramente retrospectiva. Y eso, pues, no es que cuestione la campaña, ni que cuestione, ¿no?, la legitimidad que pueda tener esta presidenta, pero creo que sí eso, digamos, como una primera conclusión, está muy interesante. Es decir, es más allá de hecho, incluso eso cuestionaría la campaña de Morena, ¿no? Es muy interesante cómo la imagen de la presidenta es mucho mejor entre el público abierto que entre los electores, ¿no? Pero, no, bueno, sí, digamos, ya algo recorrido, pero, digamos, en términos de modelos, pero ahorita como creo que no está lo suficientemente formalizado, ¿no?, como para presentarlo.
Rápidamente, solo una cosa que me sorprende. Cada vez que hablo con un comentarista americano o un periodista americano, y me le hicieron esa pregunta a lo largo de la campaña, es como el tema de género no está, del género de la candidata, no está presente en ninguna de los análisis. Y es increíble porque, es decir, esta preconcepción sobre México como un país machista, bla, 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 etcétera, etcétera, en el cual se presenta una candidata mujer y gana el 70% de los votos, ¿no? No sé, digo, yo creo que tendremos que dar alguna respuesta al respecto, tendremos que mencionarlo por lo menos, ¿no? No sé qué tanto en estos modelos que están, no sé, alguien tenga una pregunta, ¿no? Pero es increíble cómo esta preconcepción, etcétera, me parece un tema al que nadie se ha referido de ninguno de los análisis, de las consideraciones que hemos visto. Y bueno, por lo menos tenemos que contestar algo, ¿no? Pero, en fin, me llamó la atención eso. Adelante, Ricardo. Oye, directamente para ti, Javier. El modelo de transición lo estás tomando para datos de elección presidencial, me supongo. ¿Qué haces con el caso de los votos para el candidato independiente? ¿Cómo transitó? ¿Qué candidato independiente? El Bronco. Ah, pero viene del 2018 al 24. Sí, Okay, claro. pero había votantes en 2018 para el Bronco. ¿Qué haces con ellos? Perdón, es la que está en la opción de otros. En otros, todo lo que no estaba de los partidos, todo se metía en otros. Sí, porque me resulta muy pequeñito el paquete de otros en tu modelo comparado con el voto que obtuvo el Bronco, que fue pues, más de 5%. A ver, déjame nomás checarlo porque en 2018 lo voy a checar. Muchas gracias por la observación. Bueno, nada más como comentario, porque a mí particularmente me llama la atención que si uno compara el voto de los partidos opositores, absorbiera en gran medida por lo que pasó. Me pareció interesantísimo, importantísimo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Bien, yo nomás quisiera hacer una última reacción con lo que comentó Ulises. Creo que es muy interesante lo del tema de género. Creo que no nos ayuda un poco el tema de variabilidad en cuanto a las dos candidaturas que realmente eran viables, pues eran mujeres. Pero algo que es para examinar es si el tema de género afectó en la participación, ¿no? La participación fue más baja de lo que habíamos pensado y habiendo dos candidatas mujeres, pues habría que examinar ya una vez que esté el censo de participación, porque esa diferencia es bastante paralela a lo largo del tiempo. Si esta vez observamos alguna variación, quizás por ahí estaría me parece muy interesante lo que planteaste. La verdad es que todas fueron presentaciones muy interesantes y la conversación fue muy enriquecedora. Agradecemos también mucho a la conferencia y pues también a la organización. Muchas gracias, Ricardo. Y pues bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias, pronto. Javier, por la moderación. Gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.